Buen día, tutor y compañeros. Soy Juan Pablo Gómez del curso Diseño de Base de Datos del CEAT Bogotá, Cundinamarca. Presentación personal. Soy una persona apasionada por el aprendizaje y la exploración de nuevas ideas. Me considero creativo, curioso y orientado a los detalles. Disfruto desafíos intelectuales, me esfuerzo por mejorar constantemente. Actualmente estoy estudiando Ingeniería de Sistemas en la UNAD. Me gusta trabajar en equipo y colaborar con personas de diferentes disciplinas para lograr un objetivo en común. En este momento no estoy involucrado con ningún trabajo elástico. La evolución que ha tenido las bases de datos desde su aparición en los años 60. Bases de datos jerárquicas en la red. En los 60, las bases de datos jerárquicos organizaban los datos en forma de árbol, donde cada nodo tenía su padre. Eran útiles para modelos simples, pero poco flexibles. Luego surgieron bases de datos de red que permitían relacionar relaciones más complejas, como múltiples padres con un mismo nodo. Ejemplo, IMS de IBM y IDS. En la década de 1970, bases de datos relacionales. En los 70, Edgar Cloud revolucionó el mundo con el modelo relacional. Los datos se organizaban en tablas y en filas. Y SQL se convirtió en un lenguaje estandarte para consultar. Este modelo era más flexible de usar, como por ejemplo System R o Oracle. En la década de 1980, consolidación de modelo relacional. El modelo relacional se consolidó, se introdujo la normación de eliminar redundancias y mejorar la integridad de los datos. Además, surgieron las transiciones y las propiedades de ACID para garantizar operaciones confiables, por ejemplo, DB2 y SQL-DS. Base de datos orientadas a objetos y data. En los 70 aparecieron las bases de datos orientadas a los objetos que permitirían almacenar objetos complejos y relacionarlos entre ellos. También surgieron los data warehouse, diseñados para almacenar grandes volúmenes de datos, facilitar su análisis complejo, por ejemplo, Objects Store y Oracle Data. En los 2000 reinaba base de datos NSQ y Big Data. Con el boom del Internet, las bases de datos de NoSQL ganaron popularidad. Estaban diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados y priorizaban la estabilidad sobre la consistencia inmediata, por ejemplo, MongoDB y Cassandra. En 2010, bases de datos en la nube y New SQL. En los 2010, las bases de datos en la nube se volvieron protagonistas, ofrecían estabilidad, elasticidad y revolucionaron los costos. Además, surgió New SQL, cambiando la escalabilidad de NoSQL con las garantías de ACID, de bases de datos relacionales. Por ejemplo, Amazon RDS y Google Account Spanner. Bases de datos distribuidas y autorización. En los 2020, las bases de datos distribuidas permitían replicar y sincronizar datos en múltiples ubicaciones geográficas. La automatización de Machine Learning op- optimizaba el rendimiento y la seguridad. Un ejemplo sería Yugabyte y Oracle Automous de base de datos. En la actualidad, bases de datos autónomas y inteligentes. Hacia un 2025, las bases de datos serán autónomas e inteligentes. Utilizarán IA para autogestionarse y autooptimizarse. El Edge Computing procesará datos cerca de su origen y blockchain garantizará transparencia y seguridad. Por ejemplo, Oracle Autonomous Base de Datos y BigChain DB. Tendencias más importantes para el futuro de las bases de datos es la autonomía. Imagínate una base de datos que se gestione a sí misma, que se repare automáticamente y que se optimice sin necesidad de la intervención humana. Esto es una base de datos autónoma. Estas bases de datos utilizan inteligencia artificial para realizar tareas como ajustar el rendimiento, aplicar parches de seguridad y realizar copias de seguridad. Esto solo reduce el costo, sino que también mejora eficiencia y la disponibilidad. En tecnologías relacionadas, además de estas bases de datos autónomas, se integran tecnologías como Edge Computing, que permite procesar datos cerca de donde se genera, y blockchain, que garantiza una transparencia en la seguridad.
Un ejemplo aplicativo de bases de datos están en todas partes. Esto incluye lugares que visitamos frecuentemente, como lo podría ser un supermercado. Veamos cómo funciona un supermercado de cadena. Su funcionalidad son muchas. Va desde cada vez que compres un producto, va a pasar por una base de datos, se van a registrar la transacción. Esto va a ayudar al supermercado a gestionar su inventario y analizar ventas, ofrecer promociones personalizadas a cada cliente y procesar pagos de manera más eficiente. Para concluir, las bases de datos son un pilar fundamental en la era digital. Su evolución ha permitido manejar volúmenes cada vez mayores de datos, ofreciendo soluciones más eficientes y seguras y, sobre todo, escalables. Comprender su historia, conceptos claves y tendencias futuras es esencial para cualquier profesión que trabaje con el ámbito de la tecnología y la gestión informática.